Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto saludarles en esta mañana de domingo. Y bueno, pues vamos a iniciar una serie en esta mañana que tiene por título El regalo del perdón. Y el primer tema se va a llamar La evidencia del arrepentimiento. El regalo del perdón es el nombre de la serie y el tema es La evidencia del arrepentimiento. Y vamos a estar trabajando en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos del 7 al 12. No le voy a dar lectura inicial, vamos a irlo desarrollando de manera gradual, en la medida en la cual iremos exponiendo el tema. Pero vamos a tratar con un personaje que actúa de manera central en esta historia, pero antes vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante de Él. Señor, queremos bendecir tu nombre y agradecerte por esa gracia bendita que nos das al estar reunidos en esta mañana de domingo, celebrando, Señor, tu día, el día del Señor, el día de tu resurrección, Señor, esa celebración permanente, Señor, que nos permite mantener en cuenta en la conciencia quién eres y por qué nuestra redención se encuentra firme y tus promesas son sólidas, porque Dios ha respaldado por completo cada una de tus palabras y menciones a través del milagro de la resurrección. Si esa promesa, Señor, fue cumplida, todas las demás son ciertas y verdaderas. Por eso sabemos que lo que tú dices es en el sí y en el amén. Queremos pedirte perdón por el pecado que hemos cometido, las distracciones morales que nos hemos permitido, y pedirte que en el poder de tu sangre nos limpies y que no existan obstáculos entre tu palabra y la iluminación de tu Espíritu Santo trayéndola revelada a nuestro corazón. Que podamos salir en esta mañana edificados, confrontados, restaurados, sanados, en tu precioso nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el personaje que vemos en acción en este pasaje, hermanos, es Juan el Bautista, un hombre del cual Jesús en Mateo 11:11 dice lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El libro de Mateo presenta a Juan porque Mateo tiene como propósito en su libro el presentarnos a Jesucristo precisamente como rey. Y todos los reyes siempre tuvieron heraldos, precursores, personas que anunciaban anticipadamente la llegada de un rey, de un gobernante. Por lo tanto, entonces, Mateo presenta precisamente a Juan el Bautista como el precursor del Señor Jesucristo, como aquel que prepara el camino para el advenimiento de un rey, una próxima llegada de alguien que durante muchísimos años había sido expectantemente esperado por la nación de Israel. Y de manera coherente, en este énfasis de Mateo, en el hecho de que Jesús es un rey, entonces encontramos su presentación, que como todo rey tiene este heraldo, que como comento es Juan el Bautista. Y entonces Mateo nos presenta algo importante de este hombre, Juan el Bautista, y hubieron cosas específicas que hicieron o provocaron que la mención de Jesucristo en relación a su persona y carácter fuera tan relevante. Ninguno de los hombres nacidos de mujer, ninguna persona nacida de mujer, y en ese sentido pues quedamos englobados todos como humanidad, porque no hay otra forma de ser humano sino naciendo de una mujer, y por lo tanto entendemos que es relevante la personalidad y el carácter de este personaje, y Mateo en alguna forma revela por qué, y encontramos características particulares. En primer lugar, su obediencia puntual al llamado que Dios le había hecho, una obediencia que en ningún momento negoció, sin importar lo complejo de su naturaleza. En segundo lugar, pues fue un hombre evidentemente lleno de la presencia del Espíritu Santo, y en tercer lugar, con un ejercicio pleno de dominio propio, una templanza a prueba de cualquier circunstancia. Igualmente vemos una humildad extraordinaria. Él proclama abierta y fielmente la palabra de Dios y finalmente termina ganando a muchas personas para Jesucristo. Él tuvo un ministerio de preparación, lo podemos llamar así. Estaba llamando a Israel. Era el momento en el que la nación tenía que proceder al verdadero arrepentimiento, porque el rey estaba por llegar. El rey con su reino estaban por llegar a la tierra. Y entonces era necesario que la nación experimentara una conversión.
En Mateo 3:2 vemos esta mención y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza de esa manera el planteamiento y la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y sabemos que arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambiar la manera de pensar para poder generar externamente también un cambio, una transformación en la manera de vivir. Entonces se requería un cambio radical de mente y de corazón en la nación, una transformación de vida para poder prepararse para el rey y para el reino. Este era un mensaje sorprendente para los judíos y tenemos que entenderlo en el contexto. Una fuerte reprensión para su religión superficial, una religión estéril. Ellos no estaban listos para el Mesías, ellos no estaban listos para el reino del Mesías. Israel estaba perdida en el pecado, incapaz de heredar el reino y la llegada del rey que había sido esperada por tantos y tantos años. Y entonces, debiendo ser buenas noticias, comenzaron siendo malas noticias. Y las malas noticias eran porque no podrían recibir el reino si no podían recibir al rey por causa del pecado en el cual se encontraban involucrados. Y fue perturbador porque se veían a sí mismos, la nación de Israel, los judíos, se percibían como los hijos de Abraham, los hijos del pacto, los hijos de las promesas, los circuncidados, el pueblo de Dios, súbditos del rey. Y ahora que el rey está por venir, se les dice que no tienen derecho en la condición en la que se encuentran en absoluto de entrar en su reino. Y Juan les dice que tienen que arrepentirse y ser bautizados. Ese bautizo era el que se realizaba en aprendices gentiles que estaban en el proceso de preparación para convertirse al judaísmo. A esos gentiles discípulos se les llamaban prosélitos. Y al ofrecer Juan el bautismo, este bautismo de arrepentimiento, lo que le estaba diciendo a todo Israel es que eran exactamente lo mismo espiritualmente delante de Dios que un simple gentil, que no había diferencia por su condición pecaminosa. Entonces ellos necesitaban hacer lo que cualquier gentil requería hacer: arrepentirse y convertirse, y la señal externa de ese arrepentimiento y de esta conversión sería precisamente el que fuesen bautizados. Juan estaba llamando a una transformación completa. Necesitaban arrepentirse y su ministerio de preparación fue, en términos generales, de acuerdo a la Biblia, muy bien recibido por la gente. En Mateo 3:5 vemos lo siguiente: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Un bautizo, hermanos, de preparación. De hecho, Pablo describe este bautizo en Hechos 19:4 de la siguiente forma. Él dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Entonces, enteramente es un bautismo particular del cual los judíos ya hacían un uso continuo, consuetudinario, habitual, por causa de la generación de prosélitos, pero que era el mismo modelo que estaba utilizando Juan el Bautista para llamar al arrepentimiento no solamente a los prosélitos, hermanos, sino a toda la nación de Israel. Un bautizo de conversión y arrepentimiento. Pero no fue la conversión que Cristo evidentemente traería a la humanidad posteriormente. Solamente era una preparación para su venida, y cuando Cristo vino era necesario que ellos ahora creyeran en el Evangelio, creyeran en su misión, en su labor expiatoria y representativa y sustitutiva en la cruz del Calvario, para que entonces pudieran realmente experimentar la salvación eterna de sus almas. Digamos que el bautismo de Juan los hizo verdaderos santos del Antiguo Testamento, pero necesitaban a Cristo, que Él viniera y entonces por su acto sacrificial en la cruz del Calvario fueran convertidos en verdaderos santos del Nuevo Testamento a través del sacrificio del Señor. Y ahí mismo en Hechos 19 el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos y les dice lo siguiente: fíjate en esto. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Seguramente estos que se encontró en el camino eran discípulos de Juan el Bautista cuando él estaba vivo. Dijo Pablo entonces: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Podemos entender en el contexto que antes del bautismo en agua que experimentaron en el nombre de Jesucristo, ellos recibieron de parte de Pablo el mensaje del Evangelio, creyeron en el mensaje del Evangelio, fueron salvos y entonces fueron bautizados, y evidentemente la eternidad pues abrió sus puertas para este grupo de discípulos. Lo que vemos aquí, hermanos, es que personas que se habían hecho santos del Antiguo Testamento bajo el bautismo de Juan se volvieron santos del Nuevo Testamento en la redención por los méritos de Jesucristo. Y en Mateo 3, del 7 al 12, que es el segmento que estamos estudiando, se nos presenta una muestra de la predicación de este profeta de Dios, Juan el Bautista, y nos ilustra ese denuedo, la valentía, la fortaleza, el poder que había recibido, conferido por Dios para llevar a efecto su tarea. Encontramos 5 elementos en su narrativa. Creo que voy demasiado acelerado, hermano, pero es que la predicación es un poquito más extendida que las de otras semanas y quiero cubrirla por completo. Si alguno se me queda en el camino, levante la mano, nos regresamos todos, lo cargamos, nos echamos a cuestas y seguimos caminando juntos, ¿ok? Entonces, intenten seguirme el ritmo para que salgamos a las 5 de la tarde a comer todos, ¿verdad? Ya deseosos. Por eso voy un poquito acelerado, pero préstenme atención, hagamos un ejercicio de concentración. Vemos la muestra de predicación en este contexto de este profeta de Dios y encontramos 5 elementos fundamentales en su narrativa. Primeramente, una visión de la congregación que se reunía en el Jordán. En segundo lugar, una confrontación directa. En tercer lugar, un acto de condenación. En cuarto lugar, un acto de conflagración. Y en quinto lugar, consolación. Vamos directamente a la escena. La escena para el sermón de Juan es el siguiente. Desde el versículo 5 y 6 sabemos que la gente venía a ver a Juan en multitudes, así dice la Biblia, Israel, Jerusalén, toda Judea. Sabemos que la gente venía a Juan en esta cantidad impresionante, emocionados por la venida del Mesías, confesando sus pecados. Muchas de esas personas querían realmente presentarse delante de Dios en una condición de penitencia, en una condición de contrición auténtica del corazón y convertirse al Evangelio y recibir al Rey y al reino que estaban por llegar. Pero no todas las personas ahí estaban reunidas, hermanos, con esta proposición. No todos eran genuinos, no todos estaban realmente en condición de sinceridad. Y vamos al texto y en primer lugar vamos a observar la congregación que estaba en el Jordán. Una congregación especial. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 7, Mateo 3, 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y fíjate, en la Biblia de las Américas se traduce para el bautismo, es decir, ellos verdaderamente tenían la intencionalidad de ser bautizados por Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para el bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces vemos la congregación, una multitud entera oyendo lo que Juan estaba predicando, pero el Espíritu Santo a través de Mateo identifica de forma particular y específica a los saduceos y a los fariseos. Ellos venían, dice la Biblia, para el bautismo. Y aquí la frase para es una preposición que en el griego es epi. Y este epi nos habla de un propósito intencional. Quiere decir que ellos vinieron con el propósito real de ser bautizados por Juan el Bautista y ellos en alguna forma querían involucrarse, meterse en el asunto que se estaba registrando históricamente en el Jordán. Juan cuestiona la legitimidad de sus deseos. Pero ¿quiénes eran estos fariseos? ¿Quiénes eran estos saduceos? ¿Cuál era la proposición que realmente los motivaba en su mente y en su corazón para poder formar parte de este proceso de preparación que estaba encabezando Juan el Bautista? Bueno, vamos a verlo históricamente. El judaísmo en su mayoría, hermanos, es en ese momento un elemento religioso representado por 3 sectas fundamentales, grupos de personas religiosas. Encontramos por una parte a los fariseos, encontramos a los saduceos y encontramos a los esenios, que eran los más místicos, los más ascetas, y gracias a los esenios, hermanos, tenemos el resguardo de todas las escrituras que en el siglo pasado fueron encontradas precisamente en Qumran, en las cuevas del Mar Muerto. Entonces, estos esenios, hermanos, tuvieron esa misión particular de parte de Dios y su misticismo, creo que un factor
factor fundamental para poder conservar la originalidad y preservar esos textos que al día de hoy nos permiten ver ratificado que lo que tenemos hoy como Antiguo Testamento es absolutamente apegado a los escritos más antiguos y por lo tanto la originalidad y la fiabilidad de la Biblia es absolutamente a prueba de cualquier circunstancia, a prueba de cualquier cosa. El judaísmo en su mayoría entonces se encontraba en esos tres grupos y el grupo que más conocemos nosotros por las escrituras obviamente son los fariseos. Era el más grande también en número. El grupo número 2 eran los saduceos y el 3 eran los esenios. Los fariseos eran sucesores de un grupo conocido históricamente como los Hasidim, que quiere decir pío en el hebreo, es decir, eran los piadosos, eran los píos, eran los santos. De ahí proceden historiográficamente los fariseos. Un poco más abordando el tema de la historia, hay un periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento de 400 años que es conocido como el silencio profético intertestamentario. Existe mucha información de ese periodo, historiográfica, literaria, que se encuentra fundamentalmente en los libros denominados como apócrifos, que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero contienen una vasta información histórica muy precisa de lo que sucedía en esos tiempos, en ese periodo intertestamentario de 400 años. Ahora, durante esos 400 años, 165 años, los griegos gobernaron Israel. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y el imperio persa encontraba dominio sobre Israel y por lo tanto Israel quedó bajo el dominio del imperio griego. Uno de esos gobernantes griegos fue Antíoco Epífanes, que algunos de nosotros conocemos sus antecedentes, y este Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo y al término metió el cerdo en la garganta del sumo sacerdote y ellos se burlaron de la ley judía, ellos intentaron erradicar el judaísmo de Israel. Durante este periodo se levantó en Israel un grupo llamado precisamente los Hasidim. Estos Hasidim, hermanos, que ya he mencionado, eran los piadosos, los dedicados, los devotos, los sagrados, los espirituales. Ellos literalmente menospreciaron la cultura griega, ellos se cerraron a ser permeados por esa cultura, ellos querían adherirse de forma estricta a los principios reales y históricos del judaísmo, eran piadosos, eran súper patriotas. De hecho, ellos apoyaron directamente a los macabeos en la rebelión contra los griegos seleucidas y fue parte de esta rebelión la que logró recapturar nuevamente para la consagración judía el templo de Israel. Los eruditos creen que los fariseos son descendientes precisamente de este grupo, los Hasidim, una secta reformada bajo el nombre de los fariseos. Fariseo es una palabra que significa separatista. Y realmente eran separatistas. Ellos se veían a sí mismos como los más devotos. Ellos se separaron a sí mismos de los paganos, de los recaudadores de impuestos. Se separaron a sí mismos de los pecadores. Menospreciaban a los judíos que no conocían la ley. Veían con menosprecio a toda persona que no eran como ellos. Y veían de una forma segregante a toda persona que no tuviese un apego literal a los preceptos de la ley judía e intentaban no mantener ningún tipo de contacto con ellos para no mancharse ceremonialmente. Cualquier cosa o persona que consideraran impura ceremonialmente, literalmente era segregada y distanciada por ellos. Se aislaron de los pecadores y finalmente condenaron literalmente su condición espiritual a la esterilidad. Ellos se apartaron de los pecadores y dejaron entonces los preceptos de la ley que ellos enarbolaban, defendían, representaban lejos del corazón del pueblo pecador. Cuando Simón el fariseo, por ejemplo, invita a su casa a comer a Jesús, una mujer pecadora, seguramente nos acordamos todos del momento, se acerca por la parte de atrás al Señor Jesucristo y enjugando los pies del Señor con lágrimas de sus ojos y con sus propios cabellos, rompe un perfume de alabastro y lava los pies del Maestro. Y en Lucas 7:39 encontramos lo siguiente. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es más, él estaba desacreditando enteramente la condición profética de Jesús, menos aún hubiera podido entender su misión mesiánica y menos aún hubiera podido tener como revelación la condición divina de nuestro Señor Jesucristo. Él juzgó de forma religiosa, una esterilidad religiosa que les impidió ver que delante de sus ojos cursaba el Rey de Gloria para el establecimiento de un reino en la tierra. Para el tiempo de Cristo,
el concepto de patriotismo que había existido en los Hasidim, hermanos, ya no existía en los fariseos. Perdieron su verdadera piedad. Solamente eran hipócritas, eran farsantes, se enseñoreaban de la gente. Y algo impresionante es que Jesús no condena a la gente. Cuando nosotros vemos actuar y hablar y desarrollar su labor mesiánica y esta extraordinaria manifestación pletórica de bienes, gracias, misericordias de Jesucristo en la tierra, representando el reino de los cielos y el poder del reino de los cielos, no vemos a Jesucristo juzgando a las personas jamás. Él juzga el pecado de la gente. Pero el único grupo social que Él juzga fortísimamente y frontalmente es precisamente a los fariseos. Enfrenta al pecado, el Señor Jesucristo enfrenta a la mujer en adulterio y la restaura, enfrenta todo tipo de circunstancias de desvíos morales, pero a los únicos que juzga de manera frontal es a los fariseos en Mateo 23. ¿Por qué? Porque eran farsantes espirituales, hermanos. Y por el otro lado estaban los saduceos. No se sabe históricamente de manera precisa de dónde provienen ellos y la palabra saduceo. La teoría más aceptable es que en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, hubo un sumo sacerdote llamado Sadoc. Y algunos creen que de ahí proviene la palabra saduceo porque eran la clase sumo sacerdotal. Pero eran lo opuesto a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que hacían concesiones morales, los que hacían concesiones espirituales. A ellos no les importaba que se infiltrara la cultura griega y los romanos. Al contrario, estaban en busca de trabajar en plena armonía con el Imperio Romano para poder obtener la mayor cantidad de beneficios a su favor. Eran, de hecho, los sumos sacerdotes en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creían en la resurrección y entonces no se preocupaban por su forma de vida porque no creían que pudieran enfrentar consecuencias eternas. Para ellos la vida era terrenal meramente y hacían lo que fuera meramente necesario políticamente para poder recibir directamente beneficios del Imperio Romano. Eran ricos, estaban a cargo de las franquicias comerciales del templo, ellos eran los que administraban las mesas de los cambistas. Cuando judíos procedentes de otras naciones del mundo llegaban a la rendición del culto al templo de Jerusalén, ellos tenían que hacer necesariamente el cambio de moneda para poder adquirir los animales para el sacrificio, y ellos vendían la moneda a altísimos precios, altísimos intereses, la tasa de cambio, y también se encargaban de administrar la venta de becerros, de palominos y de todos los animales. Literalmente eran los franquiciatarios de la labor comercial del templo, los saduceos, y por esta causa Jesucristo con un azote de chicote expulsa a estos del templo y lo purifica, y eso hizo que se volcaran en contra de Jesucristo también esta secta. Odiaron tanto al Señor Jesucristo que Anás y Caifás, sus más importantes representantes, pues lo llevaron hasta la cruz del Calvario cuando lo presentaron delante de Poncio Pilatos. Ahora, las diferencias primordiales entre fariseos y saduceos son las siguientes. En primer lugar, los fariseos vivían para la resurrección. Ellos sí creían en ella y pasaban entonces su vida haciendo y guardando todos los aspectos, aun los más minúsculos de la ley, esperando que esto les contabilizara para poder entrar en gloria a la presencia de Dios en algún momento. Los saduceos, hermanos, simplemente no creían en la resurrección y vivían enteramente para este mundo. Los fariseos reconocían dos estándares de verdad divina, una real, que era el Antiguo Testamento, y otra que era la tradición oral. Y en ese sentido, los fariseos pues eran muy parecidos a una clase igualmente sumo sacerdotal que tiene vigencia en nuestros días, que es el oficio católico romano, que se mueven enteramente no solamente por los preceptos de la ley. Ellos no creen en la sola escritura, ellos no creen en la totalidad y suficiencia total e inerrancia de la palabra de Dios. Les es importante igualmente la práctica histórica, la tradición de los actos de los padres de la iglesia, y también para ellos la bula papal o las decisiones papales son fundamentales. Tres fuentes de definición en la Iglesia Católica Romana: la palabra de Dios, pero sumando a esto las tradiciones y las bulas papales. Entonces encontramos a este grupo de fariseos, en tanto que los saduceos solamente creían en las Escrituras, pero creían solamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco. No negaban la inspiración de los demás libros del Antiguo Testamento, pero ellos creían que el máximo nivel de inspiración y por lo tanto el máximo nivel de autoridad se encontraba solamente en el Pentateuco. Lo impresionante es que lo único que los unió a lo largo de la historia, hermanos, fue su odio común por nuestro Señor Jesucristo.
Lo único que logró configurar una vinculación, una unificación para alcanzar un propósito común definido fue un odio asesino en contra de Jesucristo. En resumen, el fariseo era un ritualista, el saduceo era un racionalista. El fariseo era un formalista, en tanto el saduceo era un libre pensador. El fariseo era un separatista y el saduceo era un escéptico. El fariseo era común y corriente y el saduceo era parte de la aristocracia. Eran completamente diferentes, pero aun cuando diferían en estas cosas, ellos tenían un acuerdo en un factor fundamental, en que por las obras se puede ganar todo lo que se quisiera. Para el saduceo, la ganancia está en la tierra a través de las obras, en tanto que para el fariseo la ganancia está en los cielos a través de las mismas obras. Entonces, la religión para ellos, hermanos, fariseos y saduceos, eran exactamente lo mismo, una religión de mérito personal, de esfuerzo personal. Y en este contexto viene Juan el Bautista y dice, ¿saben qué es lo que realmente importa e interesa? ¿Cuál es el aspecto nodal y angular del asunto? Es el corazón, es lo que está por dentro, es lo eterno. Y entonces ellos se estrellan directamente contra la pared de la verdadera espiritualidad del anuncio de Juan el Bautista. El énfasis de ellos era lo externo, lo estético, lo visible. En cambio, el énfasis de Jesucristo era lo interno, lo auténtico y lo eterno. Y Jesús les dijo, por fuera son sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de huesos secos. ¿Alguna vez, hermano, has ido al cementerio de aquí de la ciudad de Uruapan o de cualquier otra ciudad y ves toda clase de sepulcros, pero algunos llaman la atención por su edificación y sus características arquitectónicas, aún por los materiales de su construcción? Algunos de esos sepulcros, hermanos, están construidos por materiales tan costosos como el mármol, y cuando los ves por fuera dices, oye, qué padre, qué bonito, oye, me gustaría que mi casa fuera así, hasta que te das cuenta que estás ante un sepulcro y adentro del sepulcro, hermano, no hay vida, simplemente hay muerte, una cantidad de huesos secos de hombres y por lo tanto pestilencia y descomposición. Esa es la comparativa que hace el Señor Jesucristo de los fariseos, una esterilidad que los había llevado prácticamente a la muerte espiritual. Fíjate lo que él menciona en Mateo 23, cómo los define, cómo los denomina, y se refiere a ellos diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Qué es la menta, el eneldo y el comino, hermano? ¿Alguien ha tenido menta, eneldo y comino en sus manos? ¿Qué es? Hermano, son hierbas. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, son tan religiosos, son tan apegados a la norma y creen que en el cumplimiento de la norma encuentran la realización espiritual, que si tienen 10 hojas de eneldo, 10 hojas de comino, 10 hojas de menta, separan una específicamente para presentar el diezmo al Señor, creyendo que en esto tienen rendimiento espiritual. Pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué hace Jesucristo, hermanos? Jesucristo los confronta abiertamente y hace lo mismo con los saduceos, cuando con un látigo los expulsa literalmente del templo, y se volvió enemigo de ambos grupos, odiado por ambos grupos. Menospreciaban profundamente en su corazón a Jesucristo y su ministerio. Y en Mateo 27-28, una vez más pido por favor que nos preparemos para venir a la congregación y que dejemos nuestros teléfonos en función de vibrar o en silencio, de ser posible. De hecho, hermana Claudia, se fue la hermana Claudia. Bueno, le avisan por favor que para la siguiente semana necesitamos un banner que antes de iniciar el servicio anuncie que los teléfonos tienen que estar en silencio o en función de vibrar, por favor. Nos pasa a todos, a mí me ha pasado predicando aquí en el púlpito, nos puede suceder a todos, pero un recordatorio nos va a venir bien para evitar, ¿verdad?, que yo termine convirtiéndome en un fariseo, hermano. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera y del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia.
Jesús los confronta, hermanos, hace lo mismo con los los saduceos comentaba, y finalmente fue odiado de ambos grupos. En Mateo 27-28 dice que Poncio Pilato sabía que por envidia habían entregado a Jesucristo, es decir, la envidia de estos grupos en contra de Jesús y su ministerio, y la autoridad que tenía el Señor, reconocido por la gente que lo había escuchado predicar, y las obras extraordinarias que ellos ni en sueños hubieran podido reproducir, los llevó a generar un nivel de celo y de envidia tan mortífero, tan asesino, hermanos, que todo lo que representó la entrega de Jesucristo fue simple y sencillamente ignorando las obras que testimoniaban la trascendencia divina y la procedencia celestial de Jesucristo y su evangelio, y lo llevaron a la muerte por envidia, por celos. Pero hermanos, en la actualidad tenemos fariseos y saduceos. En la actualidad tenemos ritualistas y también tenemos racionalistas. Los ritualistas son legalistas y los racionalistas son liberales. Los ritualistas son los que han hecho de su cristianismo el cumplimiento de normas espiritualizadas que se han autoimpuesto, creyendo que cumpliendo estas normas van a llegar al cielo. Pues son los que oran, los que leen la Biblia, los que asisten a los servicios congregacionales, a las ceremonias, pero en su corazón continúa existiendo la envidia, el odio, los celos, la murmuración, el chisme, el escarnio, la mentira, el ocultamiento, la agenda secreta, la burla hacia el hermano y finalmente la indiferencia a la necesidad espiritual y material de los demás. Una vida centralizada en ellos mismos con el deseo de lucir bien ante la gente y ante la congregación. Hoy tenemos fariseos modernos en las congregaciones. La semana pasada, hermanos, hablamos un tema donde la gracia del Señor fue manifiesta. El Señor nos mostraba que Él es fiel y nos permitió acceder a todo el testimonial escritural que nos garantiza que lo que el Señor dice lo cumple, y por lo tanto nuestra confianza puede estar enteramente depositada en Él. Pues tenemos que tener depositada nuestra confianza en la oferta gratuita de perdón de pecados que el Señor nos otorga como sus hijos. Para acceder a la redención y para mantener una comunión activa, viva y productiva con el Señor a lo largo del curso de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, tenemos que creer que tenemos el perdón de Dios. Si nosotros no accedemos a través del correcto arrepentimiento al perdón de Dios, alguna de estas dos circunstancias, hermanos, pueden llegar a terminar representando nuestra vida espiritual o la ausencia de vida espiritual. Esos son los fariseos actuales, hermanos. Gente que le interesa tener un lucimiento correcto ante la gente, que cumple con todos los deberes que se han autoimpuesto, pero el corazón no ha experimentado, no ha sufrido una genuina transformación. Los racionalistas, ¿quiénes son? Bueno, son los que dicen, bueno, la Biblia está bien, pero creo que no debe de ser lo único. Hay otras opciones seguramente, otras alternativas, como el aceptar las corrientes y las modas dentro de la iglesia, porque la iglesia no se puede quedar en el pasado en condición anacrónica. La iglesia tiene que evolucionar, la iglesia se tiene que modernizar, la iglesia tiene que entender la cultura de la sociedad y abrirse a la cultura para que sea aceptable para la gente. Es la iglesia o son las personas que están en pro de aceptar las corrientes de la cultura y de la moda, aceptan las formas de pensar, porque la iglesia tiene que ser incluyente, la iglesia no puede ser excluyente, porque el amor de Dios es para todos. El Señor no te va a juzgar por tus fornicaciones, el Señor no te va a juzgar por tus homosexualidades, porque Dios es amor. Y porque Dios está totalmente consciente de tus debilidades, porque eres un ser humano y por amor finalmente lo pasará por alto. El ritualismo dice que tienes que hacer todo lo que parece ser justo y tener una buena apreciación pública. El liberal dice, puedes hacer todo lo que esté en tu cabeza, porque todo es válido. Arriba la inclusión. Al final, hermanos, ambas son religiones de mérito humano. Entonces podemos entender que cuando en Mateo 3 Juan el Bautista los ve, pues los ve como la misma clase de farsantes, de hipócritas, de religiosos. Una clase de personas que pensaban que lo que deseaban lo podrán obtener por el mérito humano, unos para el disfrute en la tierra, otros para el disfrute en el cielo, pero finalmente eran exactamente lo mismo.
Pero si ambos grupos estaban tan mal, la pregunta es, ¿por qué vienen al Jordán a ser bautizados? ¿Por qué atienden al llamamiento, a esta fase preparativa de Juan el Bautista? ¿Qué querían de Juan? ¿Qué pretendían de Juan? Bueno, la Biblia no lo especifica de manera particular, pero creo que en el contexto podemos encontrar algunas posibles razones. En primer lugar, por curiosidad. Habían pasado 400 años de silencio profético, 400 años de silencio de la voz de Dios, y entonces tal vez deseaban saber qué era lo que sucedía en el Jordán en ese momento, qué era lo que estaba hablando este hombre que decía ser profeta de parte de Dios. Podría ser también por miedo a la gente. ¿Por qué? Porque el pueblo reconocía y percibía una condición procedente de la divinidad de Dios en esta misión que estaba desempeñando Juan el Bautista en el Jordán. Probablemente se sintieron intimidados por la población de no seguir la corriente al seguir la predicación de este profeta. O probablemente también por no quedar ignorantes de lo que estaba movilizando a la gente y entonces poder estar a tono con los acontecimientos del momento. Entonces vemos a estos personajes, saduceos y fariseos, entre la curiosidad y la presión de la gente, y finalmente ellos se aparecen ahí. Y esto, hermano, es antiguo, pero también es actual. Encontramos en el cristianismo a todo tipo de personas en las iglesias, y a cargo de las iglesias y de las organizaciones. Y muchas veces estas personas en las iglesias y a cargo de las iglesias, hermanos, ni siquiera son cristianos. Jesús lo advierte, Mateo 7:15, Él dice, guardaos de los fariseos, de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pablo también lo advierte, inspirado por el Espíritu Santo en Hechos 20, versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tanto Jesús como Pablo está advirtiendo a la iglesia cristiana de la existencia infiltrada de falsos líderes, falsos maestros, falsos profetas. Lamentablemente, hermano, esto no es antiguo, esto es tan actual como en el momento en el cual lo advertía Jesucristo, lo advertía Pablo, ya eran acontecimientos registrados en la historia de la nación y en la historia de la iglesia cristiana. El Señor sabía que no solamente se presentaría en las condiciones contemporáneas que compartimos, sino que además se recrudecerían, porque el Señor anuncia como señales del fin, en Mateo 24, el pulular de falsos cristos, que no solamente tiene que ver con personajes, tiene que ver con cualquier anunciación de aparentes evangelios, buenas noticias filosóficas que intentan permear la mente de la gente y la mente de los que ya hemos sido redimidos por la gracia. Doctrinas extremas, doctrinas radicalizadas, doctrinas que distraen al ambiente cristiano de su proposición y de su misión fundamental, que es llevar a la gente la luz del evangelio, y encierra a los cristianos en combates intestinos, en luchas intestinas del más bajo nivel de calidad espiritual, buscando delante de la ausencia de la audiencia pública en las redes sociales establecerse como los eméritos, como los poseedores de las verdades absolutas, las doctrinas purificadas de la gracia, y que lamentablemente solamente sumen en descomposición moral y espiritual la mente de sus audiencias, y la mayor parte de estas audiencias son cristianas. Y la gente que no es cristiana, viendo esta exhibición pública circense, diciendo, ¿y eso que son cristianos? Cuando el signo distintivo de los cristianos y discípulos de Cristo sería la forma en la que ellos se amaban. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Un espectáculo circense, hermano, que no solamente ya se registraba en la época en la cual fue proféticamente mencionado por Jesús y por Juan, sino que es totalmente vigente en nuestra condición. Líderes falsos. El punto es que estos fariseos y saduceos, hermanos, tenían razones equivocadas. No había arrepentimiento real en ellos. No había confesión real de pecados, no había espiritualidad, no había una búsqueda real de Dios, no había una genuina tristeza que partiera el corazón por el pecado, no había deseo de un cambio de corazón que los pudiera preparar para la venida del Rey y de su reino, no había nada de esto.
En cambio, creían que podían presentarse en el Jordán sin arrepentirse porque eran hipócritas. Y sin duda, hermanos, no recibieron lo que esperaban. No lo recibieron porque Juan el Bautista era un auténtico hombre de Dios, fiel al llamado, lleno del Espíritu Santo, inquebrantable en su misión, inquebrantable en sus convicciones, un representante típico de lo que tendríamos que ser todos nosotros en la anunciación que ahora nos corresponde como iglesia del regreso próximo de nuestro Señor Jesucristo para la extracción de todos nosotros hacia su reino. La misma convicción, la misma fidelidad, la misma condición del alma inquebrantable que vemos en Juan el Bautista. Algo interesante es cuando el Señor Jesucristo dice que de entre los hijos de los hombres no hay nadie como Juan el Bautista, nadie más grande en el reino. Hermanos, el reino todavía no se establece, hermanos, todavía no se establece. El Señor Jesucristo está marcando, digamos así, una disección del tiempo, y en ese momento, hermanos, Juan el Bautista era, digamos, el hombre más connotado, más relevante por su fidelidad al Señor. Sin embargo, después de la gracia, la redención culminada por Cristo, meritoriamente en la cruz del Calvario, pagando por nuestro pecado, siendo el depósito de la culpa, entramos en una dimensión diferente y por lo tanto, hermanos, hoy nosotros tenemos más recursos que Juan el Bautista. Tenemos la Biblia integrada, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y aun cuando sabemos que el caso de Juan el Bautista es un modelo hiperrelevante, puede ser aspiracional para nosotros en rendimiento espiritual. Tenemos los recursos para ser fieles como Juan, inquebrantables como Juan, hombres fieles al llamado hasta la muerte, como lo fue Juan el Bautista. Entonces, bueno, pues estos fariseos y saduceos, hermanos, que llegaron probablemente levantándose el cuello y diciendo llegó la élite religiosa, llegó la clase religiosa de Israel, pues estaban dentro de esa condición congregacional. Por eso me refiero a que esa era la congregación en el Jordán. Y pasamos ahora de la congregación a la confrontación. Observa lo que sucede. Qué saludo con el que los recibe Juan. Qué recepción les da Juan el Bautista. Cuando los ve venir al bautismo, ellos iban a llevar a cabo su farsa, iban a hacer pensar a la gente que realmente eran parte de esto y mantener su posición de liderazgo ante la sociedad. Y entonces pasamos de la congregación a la confrontación y Juan el Bautista los clava con estas palabras en Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Señoras y señores, con nosotros, ¿verdad? La clase religiosa, la élite espiritual de la nación. Adelante, señores fariseos, por favor, todos esperan porque los voy a bautizar a ellos. No, no es la recepción de Juan. No es la recepción de Juan. Y es un enfoque absolutamente directo el que él establece. Lejos de decir esto, él les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Al Señor Jesucristo esta forma de definirlos le pareció bien, porque también más adelante Él les llama generación de víboras. Y Juan exhibe en esta expresión, generación de víboras, el pecado que a ellos los caracterizaba. Los condena instantáneamente como farsantes religiosos. La palabra víboras que utiliza Juan es interesante porque viene de un griego que es echidna, y se refiere a una clase de víbora del desierto que es pequeña, que es venenosa, de rápido movimiento, y esta víbora es muy engañosa. ¿Por qué? Porque su lucimiento es como el de una vara muerta, como un pedazo de pequeña madera, y esta víbora tiene la capacidad de quedarse perfectamente inmóvil durante horas o días, hasta que cuando alguien viene con el propósito de recoger madera para el fuego, entonces se prende de él, la muerde y le inocula el veneno. Fue precisamente, si ustedes recuerdan, lo que sucedió en Mileto, en Hechos 28:3, cuando Pablo estaba echando varas en el fuego y una víbora se le prende a la mano. Cuando la víbora siente el calor del fuego, parecía una vara de madera, se le prende a la mano y muerde al apóstol Pablo, y 2 horas después lo enterraron. No, ¿verdad? No pasó eso. No pasó eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el veneno no le hizo absolutamente nada. Era inmune. No era inmune. El poder de Dios, la gracia de Dios y el respaldo de Dios a sus hombres fieles
que llevan al frente la predicación del Evangelio, que diseminan el mensaje de salvación y que están dispuestos a dar la vida por causas que valen la pena. Imagínate qué triste final para un hombre fiel en el propósito divino, morir atropellado en la calle por un camión. Bueno, podemos morir de cualquier forma, pero no es el tipo de muerte que un hombre de Dios espera o tiene en perspectiva habiendo sido fiel a Cristo toda su vida. Si hemos de morir, pues sea de vejez o sea por y para Cristo. Y entonces Pablo no muere, el Señor lo respalda, no permite que el veneno llegue a su sistema cardiovascular, que se transitara por la sangre, y Él salva la vida. Y si retrocedemos hasta el origen del engaño, hermanos, encontramos a una víbora también en el huerto del Edén, Satanás. En Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2, Satanás es visto también como una serpiente. En Juan 8 se le llama el engañador, es un mentiroso, padre de mentira, le define el Señor Jesucristo. Entonces Juan les está llamando con esta expresión víboras, les está diciendo engañosos y venenosos, mentirosos y venenosos. Y después les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así como huyen, hermanos, las víboras de los incendios en el desierto, Juan los ve como si estuviesen huyendo de esos agujeros, saliendo de sus madrigueras por el incendio que iba a representar el fuego del juicio de Dios. Ellos no lo veían así, pero Juan los tipifica de esta forma. No lo saben, pero están intentando o en alguna forma creen que pueden escapar de la ira venidera. En una confrontación seria, vemos entonces a Juan con esa congregación, con esa confrontación, y después vemos la condenación. Mateo 3:8, dice el dice el profeta Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Son engañosos, son farsantes, espiritualmente no tienen ninguna representatividad, delante de Dios están en quiebra, hay una esterilidad absoluta, son anacrónicos, están perdidos, van caminando muertos en delitos y pecados y ni siquiera se han dado cuenta, no se han enterado. Pero si quieren de verdad venir a este bautizo, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si verdaderamente son conscientes de la ira venidera y realmente quieren huir de esta ira, muéstrenme, dice Juan, el verdadero fruto de su arrepentimiento. Enséñenme que verdaderamente es genuino. ¿Y cuáles son estos frutos de arrepentimiento? ¿En qué consiste este fruto de arrepentimiento? Lo hemos comentado a lo largo de los años. El fruto es la parte más externa de un árbol o de una planta. Y la planta y el fruto no son más que un símbolo representativo, es una especie de metáfora que el Señor Jesucristo utiliza con el propósito de hablar de la condición espiritual del ser humano. Entonces, si el fruto es la parte más externa de una planta, de un árbol, la parte más externa de una persona es la obra, la conducta, las decisiones, el estilo de vida. Quiere decir entonces que si el fruto da testimonio de la naturaleza del árbol, la forma de conducta y comportamiento sostenida en el tiempo da testimonio de una naturaleza redimida o de la ausencia de una naturaleza transformada por el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿qué son estos frutos de arrepentimiento, hermanos? Es una vida transformada, es una vida cambiada. Fíjense lo que dice Jesús en Lucas 3:7. Y decía el profeta, Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, es la misma escena pero desde la perspectiva de Lucas. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Y cuáles son entonces los frutos dignos de arrepentimiento? Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario.
lo que Juan está diciendo es que debe de haber un cambio, una transformación en el estilo de vida. Deja de hacer lo que solías hacer. Sé amoroso, sé justo, sé amable, sé sensible a las necesidades, sé liberal, comparte. Permítanme ver sus obras de manera real. Es lo que Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Y no que la realización de las obras nos lleve a la salvación, sino que las obras son la consecuencia de una condición redimida. Las obras no son el mecanismo para ser salvos, pero son la evidencia de una persona que ya ha sido salva por la fe en la gracia meritoria de Jesucristo en el Calvario. Entonces, lo que dice Santiago es: tú me puedes hablar mucho de tu fe, pero ¿cómo puedo ver, cómo puede ser visible tu fe? A través de la vida transformada interna que genera conductas transformadas externamente. Entonces, hermanos, el verdadero arrepentimiento es algo que da testimonio visible a través de la forma de vida, en casa, en el matrimonio, en el trato con los hijos con los padres, en la forma de trabajar, en la forma de hacer negocios, a través de la forma en la que nos relacionamos entre hermanos, formas transformadas, formas diferentes. Una acepción de la palabra santo, sabemos que santo significa apartado para Dios, consagrado para Dios, pero otra acepción de la palabra kadosh o agios en el griego es diferente. Somos llamados a vidas diferentes por causa de la transformación interna del carácter que por el Espíritu Santo, en el conocimiento del Evangelio y en la fe que el Señor nos ha dado en libertad para poder creer en Él y depositar nuestras vidas, se gesta en nuestra existencia. Vidas diferentes, hermanos, vidas transformadas. Predicamos un Evangelio que transforma vidas, pero qué triste es cuando este Evangelio que transforma es predicado por una persona que no ha sido previamente transformada por el Evangelio que transforma. Hermanos, es lo peor que le puede pasar a una persona que predica el Evangelio, no haber sido previamente sujeta del poder de su transformación, y mientras predica vida, experimenta muerte. El verdadero arrepentimiento manifiesta una vida cambiada. Y hermanos, pues no era una realidad en ellos y toda la gente lo sabía. Si Juan estuviera aquí, hermanos, Juan el Bautista, y tú te presentaras con él diciéndole: hola Juan, soy Panchito, soy cristiano, nací de nuevo, ¿qué crees que te diría Juan el Bautista? ¡Ah, qué impresión! No, qué bendición. No, gracias Padre por estar frente a Panchito, de verdad, no me esperaba esto. ¿Qué crees que te diría Juan el Bautista? ¿Qué te dice tu esposa cuando te desentiendes enteramente de ella y de ser un apoyo contributivo en el hogar y la dejas con las cargas, resuelve los problemas y después un día se te ocurre románticamente decirle: mi amor, te amo, tú y yo somos uno mismo, al infinito y más allá contigo, mi amor, porque te amo? ¿Qué le dirías, esposa, a ese hombre que es una carga? Pues si me amas, demuéstralo. A ver, ¿qué esposa está en esa condición? Bueno, no levantes la mano. Pero era la oportunidad de que se lo dijeras, ¿verdad? Demuéstralo. Bueno, hermano, si llegara Juan el Bautista en este momento, en esta mañana, y soy Panchito, Juan, qué gusto conocerte, mira, soy cristiano, redimido por la gracia, nacido de nuevo, hijo de Dios, ¿qué crees que te diría Juan el Bautista? Demuéstralo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuál es tu vinculación conyugal si estás casado? Si eres un hombre, ¿qué tan sacrificial es tu amor por tu esposa? Si eres una mujer, ¿cuánto es el nivel de respeto que tienes por tu marido? ¿Te sujetas a él como al Señor?
Si fueras un hijo, te preguntaría cuánto honras y respetas a tus padres y mantienes una vida en obediencia. Si fueras padre, te diría cuánto induces a tus hijos en el conocimiento de Dios y modelas el cristianismo a fin de no forzarlos y causar ira en su conciencia y en su alma, llevándolos al odio por la iglesia y por el evangelio, al pedirles que tengan cargas soportando en sus espaldas que no estás dispuesto a tocar ni con un dedo tú. Juan el Bautista nos preguntaría, hermanos, y sin conocernos pondría en tela de juicio nuestro cristianismo. Esperaría una evidente y fehaciente demostración de vida transformada en nosotros. Esos judíos, hermanos, sabían perfectamente qué era de lo que Juan les estaba hablando cuando hablaba de arrepentimiento, porque el arrepentimiento era central en el Antiguo Testamento, era central en el judaísmo. Los rabinos, hermanos, lo compartían en las sinagogas. Sabían que era un cambio del individuo hacia Dios con su estilo de vida. Un rabino muy connotado llamado Maimónides, hermano Maimónides, si no sabes cómo llamarle a tu próximo hijo, le puedes llamar Maimónides, ¿verdad? Erudito judío de la época medieval, define arrepentimiento de la siguiente forma. Él dice: el arrepentimiento es que el pecador deja su pecado, lo saca de sus pensamientos y resuelve de manera plena en su mente que nunca lo volverá a hacer. Arrepentimiento. Ellos lo sabían, ellos lo conocían, era contextual. Ezequiel 33:18. ¿Qué tan contextual era la figura del arrepentimiento para los judíos? Ezequiel 33:18 dice: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Está hablando de arrepentimiento, está hablando de un cambio de corazón, un cambio de la manera de pensar y un cambio de conducta hacia Dios. Entonces, lo que el profeta Juan el Bautista les está diciendo es: son responsables moralmente delante de Dios, conocen el estándar de Dios. Hermanos, Dios conoce el corazón del ser humano y conoce la condición real de cada corazón. Pero para nosotros la única forma de evaluar el arrepentimiento es a través de las obras, es a través del estilo de vida. En Isaías 1:16, fíjense lo que dice, Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿De qué está hablando? Está hablando de obras, pero no obras de falsa piedad, sino producto de una condición regenerada, una transformación de corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los fariseos y los saduceos deberían haber conocido los frutos de arrepentimiento. Debían conocer las obras del arrepentimiento. Y entonces, en el versículo 8, hermanos, no solamente Juan los condena, sino que también les extiende por gracia una invitación al cambio, una invitación al arrepentimiento. En Mateo 3:9 continúa la narrativa y dice Juan: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, aún de las piedras. O sea, les está diciendo, su linaje no es un pasaporte al cielo, es que somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham. Sí, pero tu linaje, tu ascendencia no es un pasaporte al cielo. Habitualmente, hermanos, habían rabinos que enseñaban que Abraham estaba sentado a las puertas del infierno, por ejemplo, para hacer que cualquier israelita regresara sin entrar al infierno en caso de que hubiera sido enviado al infierno, por los méritos del padre Abraham. Enseñaban eso. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Dónde se encontraba Abraham hasta antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde estaba Abraham? ¿En el paraíso o en el paraíso? ¿Paraíso arriba o paraíso abajo? Abajo. ¿Dónde está el paraíso, hermano? En el seno de la tierra, en el centro de la tierra, llamado el seno de Abraham. El seno de Abraham.
Cierto, ahí estaba Abraham hasta antes de la redención. ¿Qué le dice Jesucristo al delincuente en la cruz del Calvario? No al que lo injuria, sino a aquel que se arrepiente y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, confiesa en un instante, en una expresión sucinta, en una oración brevísima, reconoce que Él es el Señor, que Él es el Rey, que resucitará y por lo tanto regresará en su reino. La respuesta de Cristo fue: de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Dice Efesios 4, hermanos, que Jesucristo después de su muerte bajó a los lugares más profundos de la tierra y proclamó la victoria de la redención. Y llevó consigo cautiva la cautividad a la presencia de Dios, en tanto daba dones a los hombres. Entonces, no es en el paraíso, hermano, no es en el seno de Abraham, en donde se da esta historia real narrada por el Señor Jesucristo, donde estaba en el seno de Abraham Lázaro, un mendigo que había tenido sus males en vida, y en el Hades, en el Gen, en el infierno, en el lugar del tormento, estaba el rico. Y el rico, dividido por una gran cima, no cima con C, sino cima con S, no es una montaña, es un abismo infranqueable, le dice desde el otro lado, desde el lugar del tormento, hablándole a Abraham en el lugar de la paz, la tranquilidad y el descanso temporal, en tanto se culminaba la redención en Cristo. Y entonces los cautivos, aquellos que del Antiguo Testamento habían sido fieles al Señor, no por sus obras, pero su fe, al igual que Abraham, en Génesis 12 le había sido contada por justicia. Esta justicia, como depósito de la redención futura, el Señor la hace efectiva una vez que resucita de los muertos, y entonces lleva consigo cautiva la cautividad a la presencia de Dios. Pero en ese lugar estaba el infierno y el seno de Abraham. Estaban hablando en horizontal y no podían intercomunicarse físicamente porque una gran cima los dividía. ¿Y qué le dice el rico? Manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque cuando menos la punta de mi lengua, porque me seco en esta llama. El infierno es real, las sensaciones son reales. El infierno, hermano, es una realidad. ¿En dónde estaba el seno de Abraham? Abajo. Entonces, efectivamente, hermanos, hasta antes de la culminación de la redención de Cristo en la cruz del Calvario, y que fuese dejado totalmente vacío el paraíso y el seno de Abraham, que seguramente existe, pero está vacío, no hacia el Hades se comienza a llenar cada vez más, como el metro de la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Hermanos, el seno de Abraham está libre, pero Abraham estaba ahí. Y entonces lo que predicaban los rabinos es que Abraham estaba en las puertas del infierno. Y esto garantizaba que por los méritos de Abraham, cuando un israelita era enviado al infierno por méritos propios, los méritos de Abraham hacían contraria a la sentencia y finalmente era liberado del infierno por los méritos de Abraham. Por eso a Jesucristo y a Juan le dicen: somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿De qué nos estás hablando? ¿De qué arrepentimiento? ¿De qué circunstancias me hablas? Haciendo omiso o haciéndose los oxisos ante el conocimiento cultural que ellos mismos tenían por tradición teológica sobre lo que es el arrepentimiento. Creían que por los méritos de Abraham. Ellos creían que por el espíritu de Abraham, hermanos, una persona degenerada podría reclamar su salvación por los méritos de Abraham. Y ese es el espíritu, hermanos, de lo que Juan está reprendiendo en el Jordán. Una persona degenerada, por supuesto, no puede reclamar la salvación en base a los méritos de su linaje o de su familia. Un hijo malo, hermano, no puede rogar en base a los méritos de su Padre Santo, por la salvación propia de su alma. No sucede esto. Dice el Antiguo Testamento que el pecado del hijo no lo lleva el padre, y el pecado del padre no lo lleva el hijo. El alma que peque, esa alma morirá. Entonces, hermanos, ellos estaban confiando en esta condición ascendente, esa condición de linaje, y creían que estaban literalmente aferrados a su nacionalidad, estaban garantizando su acceso al cielo. Y más adelante, cuando confrontan a Jesús, la situación empeora, porque ellos dijeron: somos los hijos de Abraham, tú no nos puedes hablar así. Cuando Jesucristo les dice: el que practique el pecado, esclavo es de su pecado. ¿De qué nos estás hablando? ¿Esclavos? Nosotros, esclavos, somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham. Se les olvidó en un instante que habían pasado por todos los cautiverios de los imperios más importantes del mundo: los sirios, los mediopersas, los egipcios, hermanos, los romanos, los griegos, y si se tardan más, hasta los chinos, hermano. Ese es un añadido mío, ¿verdad?
pero habían pasado por el cautiverio bajo el imperio global, del imperio de todos los imperios del mundo, en ese momento de la historia conocida. Y sucede que en ese momento, en ese egocentrismo, ese orgullo, esa exaltación del orgullo, hermano, somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y qué les dice Jesús? Si fueran hijos de su padre Abraham, ¿qué cosa? ¿Las qué? Las obras de Abraham ustedes harían. Sin embargo, me quieren matar. Un hombre que les ha hablado todo lo que he escuchado de mi padre. Porque son hijos de su padre, el diablo. Son hijos de su padre, el diablo, porque las obras de él hacen, y el padre es homicida y mentiroso desde el principio. Entonces te das cuenta cómo Jesucristo también connota las obras, destaca las obras como la evidencia de la naturaleza interna de una persona, no como el mecanismo de la salvación, pero sí como la consecuencia de la redención en Cristo Jesús. Una transformación interna que deriva en una conducta externa igualmente diferente. Ningún mérito religioso los podría librar. Ningún mérito religioso. Digo, el hombre del infierno del que acabamos de hablar, hermano, le llamó padre a Abraham. Y Abraham le llamó hijo. Y esa condición, reconocida entre ambos, no le sirvió absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque ningún mérito de linaje y ningún rito religioso funciona. Los fariseos y saduceos se dirigían al infierno porque estaban dependiendo de su descendencia para tener seguridad. Continuamos ya hacia el final de la enseñanza. Mateo 3:9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros a sí mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, eso es una realidad. Dios puede levantar hijos para su reino aún de las piedras. El Señor puede tomar el corazón de piedra de un gentil, como lo éramos todos nosotros, corazones endurecidos, corazones petrificados en la maldad, y puede transformarnos en sus hijos. Somos un ejemplo de lo que Juan le estaba diciendo a los fariseos y saduceos. ¿Te acuerdas del centurión? Alguien que no era miembro del reino originalmente, no era hijo del reino original. Y la fe del centurión, cuando le pide al Señor que vaya a sanar a su siervo, y el Señor se dirige, le dice: pero no entres a mi casa, no soy digno de que estés ahí, yo soy hombre bajo autoridad, una palabra tuya yo sé que será suficiente para que seas sanado. Y el Señor se sorprende de la clase de fe del centurión. La mujer sirofenicia, que tenía en grave condición a su hija, y le dice: Señor, es que hasta los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y se sorprende de la mujer pecadora, de la mujer sirofenicia, y le concede la gracia de su favor. Hermanos, si un hijo del reino endurece su corazón, Dios no tiene problema en encontrar a un gentil y convertirlo en su hijo. Era lo que Juan el Bautista les estaba diciendo: no vengan a decirme que su linaje los puede salvar, que son hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos para su reino aún de las piedras. Y después en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay una notificación anticipada, hay una última advertencia. Hemos visto la congregación, la confrontación, la condenación, y no nos va a dar tiempo de terminar. Veremos los últimos 2 puntos la siguiente semana para continuar con el tema del regalo del perdón. Pero mientras tanto, permítanme preguntarles en la conclusión: hermano, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás confiando para tu salvación? Los fariseos confiaban en una justicia personal. Ellos guardaban todas las formas religiosas. Ellas vivían una forma de vida falsificando espiritualidad, porque tenían perfectamente definidas cuáles eran las conductas, obras y acciones que cotidianamente tendrían que rendir. Pero las tenían como una especie de lista consecuente, donde cada vez que terminaban una acción le ponían una palomita de checklist, 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 checklist. Misión cumplida, misión cumplida, misión cumplida, misión cumplida. Pensaban que el cumplimiento y el mérito humano, el rendimiento religioso y el rendimiento moral eran el camino a la salvación y a la vida eterna. ¿En qué estás confiando para tu salvación?
¿Crees que un sistema perfectamente definido y estructurado, religioso, donde la lectura de la Biblia, la oración y ahora que hemos terminado de ver el tema de disfrutando a Dios y las prácticas de las disciplinas espirituales que son tan gloriosas, tan maravillosas para poder verdaderamente disfrutar a Dios, si llegamos a creer que las disciplinas espirituales en vez de ser medios son fines, siendo que solamente son medios porque el fin es llegar a ser como Jesucristo, ser la imagen de Jesucristo, pero si las convertimos en nuestros fines vamos a terminar siendo una cáscara sin contenido como lo fueron los fariseos, que practicaban todo. Se paraban en las plazas públicas en el horario de la oración, en los postes, para ser vistos de los hombres. Cuando ayunaban, anunciaban a la gente que estaban ayunando y eran los primeros que se anunciaban cuando pasaban la canastilla del diezmo. Y entonces, cuando este fariseo, en la parábola del Señor Jesús, se para frente al Señor en el templo y ni siquiera hincándose, ni siquiera volteando al cielo, sino hablando consigo mismo, dice: Señor, gracias porque no me hiciste como este publicano pecador, hijo de Moloc, se va a ir al infierno. Ese es añadido mío. En cambio, Señor, yo diezmo de todo lo que recibo, ayuno, Señor, practico todos los elementos de la ley. Y el Señor Jesucristo dice: de cierto les digo que el publicano, que ni siquiera pudo mirar al cielo, que golpeaba en contrición su pecho diciendo: sé propicio a mí que soy el pecador, lo entendió, no dijo soy un pecador, soy el pecador. No soy pecador porque peco porque soy pecador, porque mi naturaleza es de pecado y no he sido transformado. Señor, sé propicio a mí, dice Jesús. Ese descendió a su casa justificado, y no así el fariseo, sí el pecador arrepentido. Cuidado de hacer de nuestro sistema meritorio y de cumplimiento personal, de estructura que fundamenta nuestra convicción de salvación. Porque, hermano, si tú tienes por costumbre orar, ir a la palabra, meditarla, pasar tiempos, pasar horas, pero en tu corazón hay celos, hay contiendas, hay recelos, hay divisiones, hay sospechas, hay murmuraciones, hay detracciones, hay ocultamientos, hay mentiras, tienes tu agenda oculta, tu agenda privada en lo secreto, hermano, entonces tu condición es fariseica. Juan te diría: arrepiéntete, haz obras dignas de arrepentimiento. ¿En qué estás confiando? Los saduceos confiaban en lo que podían obtener en este mundo material, pero se vestían igualmente de espirituales. Juntos, hermanos, eran arrogantes, se sentían hijos de Abraham. Hoy hay gente que dice: ¿por qué Dios me va a enviar a mí al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que hago lo hago por buenos fines, al final, como dice la Biblia, el fin justifica los medios. No. ¿Qué Biblia estás leyendo? Estás leyendo la Biblia del príncipe de Maquiavelo. Esa es una premisa de Maquiavelo, definido como el padre de la política. Y El Príncipe, su obra maestra, donde se establece la premisa, el fin justifica los medios, hermano, se establece con el propósito de llegar a la obtención del poder y la detención del poder. ¿Cómo llego al poder y cómo evito que me quiten el poder? Y entonces ves a Maquiavelo en Cuba, ves a Maquiavelo en Venezuela, ves a Maquiavelo en Nicaragua, hermanos, en estas naciones que lamentablemente han sido sojuzgadas por la tiranía. Es que el fin justifica los medios. Es que, ¿por qué Dios me enviaría a mí al infierno si soy bueno? Él no haría eso. Bueno, el hacha está puesta en la raíz del árbol, porque sus frutos no tienen una dignidad connotada de arrepentimiento. Un fruto que manifieste conversión genuina, confesando pecados y reconociendo a Jesús como Rey, para poder ser en aquel día también receptores de su reino. Hermanos, meditemos, porque este mensaje de arrepentimiento genuino, con sus frutos correspondientes, evidentes, distintivos, inobjetables, hermanos, insustituibles, imposibles de falsificar o ficcionar,
Es el antecedente para que nosotros podamos entender realmente el regalo del perdón de Dios y confiar en que si Él ha prometido el perdón en la base judicial de su sangre derramada en el Calvario, ese perdón nos absuelve del pecado. Nos hace depositarios de la gracia y de la misericordia. La gracia porque recibimos algo que jamás hubiéramos estado cercanos a merecer. Y la misericordia porque lo que sí merecíamos, el Señor la retiró de nuestras vidas. El juicio eterno, la ira venidera. Continuaremos la parte final del tema, ingresaremos al siguiente la siguiente semana. Primeramente, Dios, les pido que nadie falte, hermanos, nadie falte. Y procedamos, hermanos, a verificar si hemos recibido el regalo glorioso del perdón de Dios, en el que podemos tener el depósito pleno de nuestra confianza para esta vida y la vida venidera. Voy a interrumpirlos en guardar sus cosas y cerrar sus cuadernos, hermanos, y les voy a pedir que oremos. Vamos a orar. Señor Jesús, simplemente queremos agradecerte, porque para nosotros ese mensaje es vigente. Es fácil verlo a la distancia y sentirnos externos a esta condición, ajenos a esta realidad. Pero lo que aquí está narrado, Señor, no es un mito. Son hechos que tuvieron su verificación en la realidad. Pero el mensaje predicado en ese Jordán, Señor, reverbera hasta nuestros días, reverbera en nuestros oídos y en nuestras conciencias. Frutos dignos de arrepentimiento. No tienen el poder de salvarnos, pero evidencian que nosotros nos hemos presentado en arrepentimiento genuino delante de Dios, que hemos sido habitados por su Espíritu Santo y que de Él recibimos la fuerza, el poder, la competencia para poder manifestar un estilo de vida que antes era impensable para nosotros. Hoy podemos amar a ese Dios que antes odiábamos. Un mensaje que nos llama a no pretender depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Porque si fuera necesario, el Señor levanta hijos para el reino de las piedras. Y si nosotros hemos sido ya transformados en nuestro corazón y la piedra ha sido sustituida por un corazón de carne, hoy la respuesta al Señor es un sí y un amén. Progresamos todos los días en hacer morir los conflictos de interés con nuestro Dios. Y entendemos que si bien sus mandatos son limitativos, definen y enmarcan de manera perfecta el ámbito de la paz, el gozo, la verdadera felicidad y la santidad. No necesitamos más de lo que el mundo produce para ser felices. El Señor del mundo toma lo que suple nuestra necesidad en gracia cotidianamente, pero nuestra búsqueda es de su justicia y de su reino, no de las cosas. Por eso vivimos de adentro hacia afuera. Señor, con los ojos puestos, la mira hacia arriba, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque es del cielo de donde esperamos nuestra salvación final. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Señor, que podamos tener esa confianza, la convicción de tu Espíritu hablando a nuestro espíritu de que somos tus hijos.
ser depositarios del regalo del perdón, y que el arrepentimiento continuo por el pecado que aún cometemos sea manifiesto, Señor. Periodos más extendidos de santidad y una pecaminosidad que va menguando cada día más y más y más, hasta que en aquel día, Señor Dios, con cuerpos incorruptibles, la presencia del pecado sea eliminada para siempre del resto de nuestra vida en la eternidad. A tu lado, Señor. A tu lado, Señor, donde las lágrimas serán enjugadas, donde el cordero jugará con el león, el niño con la serpiente. Los animales no inocularán más veneno. Y viviremos en esa condición real que tanto anhelamos, Señor, en paz y en verdadera seguridad, la que proviene del cielo, mi Dios. Queremos estar ahí. Tomamos tu mensaje, Señor, y filtramos nuestra vida en él. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien.